Hola, bienvenidos al canal FC Wins 5. Hoy vamos a hablar de Florentino, que estuvo en la cadena SER y estuvo haciendo declaraciones sobre la Super League. Y ahora, perdonen porque miren para abajo, pero vamos a leer lo más importante que dijo. Lo primero que dijo que el trabajo de la Super League llevaba hecho durante 3 años. La Champions estaba obsoleta y que solo tiene importancia a partir de los cuartos. Los 12 equipos de la temporada 2019-2020 tuvieron pérdidas en total de 650 millones y en el 2020-2021 triplicaba las pérdidas del año anterior. También dijo que se puede sacar mucho dinero enfrentándose entre los 12 equipos por el hecho de lo que atraía a los equipos grandes. Los 12 equipos en conjunto tienen más de 2.000 millones de aficionados, de los cuales se calcula que hay más de 4.000 millones de los aficionados. O sea, que está diciendo de que la mitad de los aficionados del mundo se lo llevan los grandes equipos. También dijo que había tenido presiones desde que salió de la UEFA, de la FIFA y de los presidentes de la Liga. Tanto él como los equipos que estaban dentro de la Super League. Y que también dijo que no había ningún equipo afuera, porque de todos los equipos que estuvieron inscritos, ninguno aún no había pagado la cláusula, porque tienen cláusulas, o sea, hicieron un contrato vinculante. Entonces hay unas cláusulas que si tú te vas, tienes que pagar un X dinero. Y como no han pagado nadie, entonces, como no ha pagado nadie, representa que aún siguen en la Super League por muchas declaraciones que hayan puesto y por muchos comunicados. También dijo que se le había hecho campañas en contra de la Super League y tiró pelotas al tejado de la UEFA y al tejado de la Super League, diciendo que hay gente que tiene privilegios y no quieren perder aunque los clubes se arruinen. También dijo que aunque los alemanes y los franceses no entraran en el proyecto, también era rentable el proyecto. O sea, sin la entrada de los alemanes y franceses, se calculaba que el proyecto de la Super League era muy rentable. Y después ya empezó con la pirámide, que el dinero si les llega a los grandes, entonces como una pirámide, cae el dinero y entonces los pequeños se benefician. Lo que dijo cómo se beneficiaban, porque los grandes compran los jugadores y ese dinero se beneficia a los pequeños. Se dijo que la pauta para seguir de los fundadores eran los fundadores que en los últimos 15 años habían estado en semifinales y habían ganado Champions. Después habló también que el nuevo formato de la Champions no lo entendía nadie, que él era entendido de fútbol pero no lo entendía, y tanto como él, todo el mundo. Y después dijo que de los ingresos televisivos, que un partido grande se genera mucho dinero, pero un partido regular, o sea, de equipos pequeños, se perdía un 20% de los ingresos. Que la Super League siempre siempre respetó las ligas de los diferentes países. Que el actual formato, como hemos dicho anteriormente, el actual formato de Champions no generaba lo suficiente ingreso, por eso decía que estaba obsoleto. Que él no teme las represalias de la UEFA con los clubes vinculantes al proyecto. Y que lo que habían anunciado, que el fair play financiero iba a ser permisivo, iba a perjudicar mucho al fútbol, porque beneficiaba solo
a unos y perjudicaba a otros porque no pueden llegar a fichar como ficharán algunos. Él calculó que este año los clubs fundadores perderán más de 2.000 millones de euros en total. Después dijo que las ayudas a equipos pequeños de la UEFA estaba valorado en 120 millones y ellos iban a aportar 400 a equipos pequeños. También dijo que como todo esto no cambie, claro, los derechos televisivos irán a la baja, no irán a la alta. Después dijo que la Super League no estaba muerta, que como no habían pagado por irse y entonces continuaban, entonces no estaba muerta, estaban todos los fundadores. Después pidió que hubiera transparencia en el fútbol, que se explicaran los sueldos, pero no solo de los jugadores, sino los sueldos de la federación, los sueldos de la UEFA, etcétera, etcétera, etcétera. Después también dijo que en todos los clubes estaban rebajándose sueldos, tanto empleados como directivos, pero los señores de la UEFA y los señores de la FIFA no se habían rebajado ningún sueldo. Es más, lo habían aumentado. Después, Florentino le hicieron la pregunta de si lo había preguntado a los socios de ir con la Super League. Y él contestó que no hacía falta. ¿Que acaso se le preguntaba a los socios sobre fichajes o sobre movimiento de dinero? ¿Verdad que no? Pues entonces, ¿para qué yo tengo que pedir aprobación de los socios cuando es un beneficio para el club? Y después dijo que Florentino quería un presidente de la UEFA que fuera educado y que se pudiera hablar. Todo eso viene por las declaraciones variobajeras que soltó el señor de la UEFA. Y esto es el resumen de la hora y pico de la entrevista. Después empezaron a preguntarle sobre fichajes, sobre no fichajes, etcétera, etcétera. Conclusión, él dijo que se iban a ir arruinados, que iba a ser el fin de los clubes grandes si no hacían algo a cambio. Pero claro, iba con una prepotencia grandiosa. Porque después se le hizo una pregunta. Entonces usted ha dicho de que no va a hacer fichaje. Y dijo, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros cerraremos el cierre haciendo lo que tengamos que hacer. Y entonces pues habrá fichajes o no habrá fichajes. O sea, al principio decía que estaba arruinado y después decía que el Madrid podía fichar. O sea, se contradice porque si tú estás arruinado y te vas a la quiebra, no vas a poder fichar, como has querido dar a entender por eso era el beneficio de la Superliga. Pero cuando le hablaban de su equipo, no, ellos son los reyes del mambo, literalmente. Entonces yo lo vi muy prepotente, queriendo siempre tener la razón, no queriendo debatir, porque el presentador le hablaba muy coloquialmente, o sea, muy cordialmente, perdón. Y a la que intentaban pinchar, decía que no. Por ejemplo, con el caso Sergio Ramos, le preguntaron si le iba a renovar y dijo que él no hablaba de renovaciones. Y se lo volvieron y aún encima se cabreó más. O sea, yo no hablo. Total. Mucha prepotencia. No reconoció de que a lo mejor el mejor plan era hablar con la UEFA y con la FIFA. Sí dejó a entender de que están abiertos a hablar, ¿vale? Y no reconoció el hecho de que los clubes se quieran ir. Con el hecho de que están hechos los trámites, pero aún no han pagado. Como no han pagado, sigue estando el contrato vinculante. Nadie se ha ido.
cuando eso va a ser cuestión de horas, porque esos son unos trámites que los haces y después pagas, que eso puede ser cuestión de días. Pero él, mientras no se pague el dinero X que hay en el contrato, todos siguen y solo son habladurías. Y que los equipos continuaban, que él había hablado con el Atlético de Madrid, que había hablado con muchos, y que no había pasado nada, que no se querían ir. Es más, dijo de que de los que se fueron, ¿vale? El Arsenal y todos esos, que había uno que no estaba convencido y que al final del grupo ese de 6 que se fueron, los había contagiado para acojonarse e irse de la Superliga. Traducción, es una prepotencia que te cagas, porque es una prepotencia que te cagas, que no reconoce que han hecho malas cosas porque fue a correcuita, como se dice aquí en Cataluña, a correcuita, y que si se hubieran hecho bien las cosas, si se hubiera informado bien, a lo mejor ahora mismo la gente y mucha gente no se hubiera cabreado. Entonces es prepotencia, querer explicar las cosas para quedar bien, pero sobre todo prepotencia, más prepotencia, más prepotencia. A diferencia de nuestro presidente Joan Laporta, que hizo un comunicado y dijo que sí que estaba dentro, pero que se tenía que votar por los socios porque era un club de socios y que no sería mal hablar con la UEFA y con la FIFA. En todo caso, el señor Florentino dijo que su club era de los pocos que eran socios como el FC Barcelona, pero eso sí, habla si entra o no entra, no tiene nada que ver con los socios. Porque si los socios no se meten en los fichajes, tampoco se tienen que meter en eso. Discúlpeme, pero si el club es de los socios, cuando te metes en una cosa así, los socios tienen derecho. Como hizo yo Laporta. Yo llego, ya hay algo firmado, yo lo tengo que reconfirmar, vale. Yo no me voy a tirar atrás, pero a mí me pones una cláusula conforme tiene que haber unas votaciones y si los socios dicen que no se entre, yo me pueda ir sin penalización ninguna. Porque si no, no firmo el acuerdo. Porque yo acabo de entrar, no he podido preguntar a los socios y los socios son de mi club. Yo soy un dirigente, pero no soy el dueño del FC Barcelona. Y como tiene una manera de hablar, unos gestos y una convicción, pues tragaron, como tenía que ser. Conclusión, yo estoy a favor de la Super League, no estoy a favor de que los equipos pequeños no puedan entrar, ¿vale? Pero vamos, visto lo visto con el nuevo formato de la UEFA, perdónenme, pero no hay mucha diferencia, porque sí entrarán los pequeños, pero dicen que los 8 primeros entran sí o sí por el ranking que tengan. Entonces un Madrid que quede quinto va a entrar igual el siguiente año. O sea, es lo mismo que los fundadores. Lo mismo. Y eso nadie lo ha dicho. Pero si miramos el reglamento de la nueva Champions que quieren hacer en el 2024 y el reglamento de la Superliga, no hay mucha diferencia. Porque ellos se guían por un ranking que subes y bajas cada año, pero subes y bajas habitualmente un escaño o 2 escaños como mucho. Entonces el ranking más o menos queda igual. ¿Y qué pasa? Que el Madrid queda quinto o el Barça queda sexto y al siguiente año entras. ¿Y lo de los fundadores de qué viene? También viene de un ranking, de los mejores. Y por eso esos 15 entran porque son los que lo han fundado. Entonces, vamos a ser francos. Vamos a ser francos. El formato de la nueva Champions es una mierda, ¿vale? Que no la entiende ni su prima. Porque se hace 4 clases, se hace torneos de 9 equipos, ¿vale?
que son 4 torneos, ¿vale? Y después se selecciona los 8 mejores de esos 4 torneos. Después, no me acuerdo exactamente, pero me parece que era hasta el 26, tenían que jugar a doble partido 2 equipos del 8 al 26 para que el que ganase pasara a las eliminatorias y después los otros se quedaban eliminados. ¿Pero por qué tienen que ser los 8 mejores de los 4? Porque entonces ahora representa de que quedas primero y tienes 3 empates y 2 victorias, por decir algo, ahora no me voy a poner a calcular. Pero en los otros torneos, los 8 primeros han ganado todos los partidos. Los 4 primeros. 4-8, tú ya te quedas fuera. Pero es que del torneo, o sea, de los 4 grupos, tú has quedado el mejor. ¿Por qué te tienes que ir a la eliminatoria? Es que no tiene lógica ninguna. Y la Super League, pues sí que habría que modificar cosas. Pero igual que hay que modificar la Champions, porque la Champions es un pupurrí. Ni más ni menos. Entonces, para mi gusto la Superliga me gustaba, pero había que incluir más equipos, no solo 5 que entraran. Y la nueva Champions League no la entiende ni su madre. Es que no hay más. Y que sí que estoy de acuerdo de que los grandes clubes generan dinero, y que lo que no estoy de acuerdo es de que la FIFA se quede un 50% de todo lo que se gana. Perdonad. Pero tú haces un evento, tú lo gestionas, porque eres un gestor, te llevas un 10, un 20%, no te llevas el 50%. ¿Vale? O sea que los clubs se tendrían que llevar el 70% mínimo, no un 50%. Porque estos señores solo lo gestionan, pero los campos lo ponen los clubs. Los pagos televisivos lo ponen los clubs. Porque si va un Milan o un Barça, Milan, Barça, Manchester, se paga más que si va un Getafe, un Getafe, un Levante. Entonces, ¿por qué se tienen que quedar el 50%? Y ese es, yo creo, el dispute, que se han cansado los grandes de ver cómo ellos cada año se va aumentando más los pagos de los jugadores, tanto en salario como en fichajes. Las televisiones pagan mucho más y generan mucho más dinero y ellos reciben una miseria. Porque un 50% para ellos es una miseria. O menos que reciben. Porque yo lo que he leído es que tiene más del 50% la UEFA y la FIFA. Y ellos solo son los gestores. Es que no hacen nada más. Y compran una copa. ¿Vale? Porque si dijeras que la Champions te paga el hotel, pero no, lo paga el club. Entonces yo creo que es una guerra, que lo tendrán que hablar. Ya se ha hablado de que la nueva Champions ha pasado de 4.000 y pico a 7.000 de dinero por unos inversores. Qué casualidad, de un día para el otro casi duplican. Y bueno, a mi parecer esto va a ser una pelea. La Super League seguramente se haga, pero con un formato nuevo y que se tenga que adaptar. Porque si se adapta, puede funcionar. O eso, o que se haga la UEFA, pero con condiciones. Entonces, la traducción es que se tiene que llegar a un acuerdo, que la UEFA y la FIFA no chupe tanto dinero, que ahí hay mucha mafia metida, ¿vale? Que ya hubo casos en juicio con el anterior presidente, y que la mafia se tiene que acabar. Que el fútbol es de los aficionados. El dinero son de los clubs. No de un pavo que lo organiza y me chupo yo el dinero. No, perdona. Si los clubes grandes no eres nadie. Si los aficionados no eres nadie. Y es lo que por lo menos pienso yo. Y el señor Florentino ha hecho bastante el ridículo, porque ha hecho bastante ridículo, pero es un hombre que vive en otro planeta.
que le están pegando hostias y solo dice que le están dando caricias. Hostia, reflexiona un poco. Sé honesto. Y humilde, porque si eres humilde, puedes ayudar mucho más que si eres prepotente. Pero bueno, por suerte tenemos a Joan Laporta, que es humilde, que es un presidente que se preocupa por el Fútbol Club Barcelona, pero también se preocupa por los jugadores. Y que los anima en los malos tiempos y se une en las felicitaciones cuando hay buenos tiempos, como lo ha demostrado en poco tiempo. Y creo que ya está, ya lo he dicho todo. Gracias por seguirme, suscribiros si os gusta, dale a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando haga vídeos, dame un like para que lo pueda ver más gente, eso es más lógico que el pan, pero eso lo decidís vosotros. Y la única palabra, visca el Barça y visca Cataluña.